Muy buenas covers, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para realizar el unboxing de la Alphawise U20. No os lo perdáis, que comenzamos. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae esta caja por aquí. Quitamos estas burbujas. Y lo primero que nos encontramos es un manual que viene con una serie de fotos con los pasos para ensamblar la impresora. Dejamos el manual por aquí. Aquí de primeras nos encontramos lo que sería el eje Y. Así que vamos a sacarlo. Y aquí tenemos el eje Y. La base del eje Y, por lo pronto estoy viendo que tiene un poquito de juego los patines, así que ahora lo revisaremos por debajo y ajustaremos las ruedas un poquito apretándolas para evitar este pequeño juego que tiene. Que si retiramos estas pinzas, vemos que se trata de un cristal con una especie de lámina PEI para la adhesión y el cristal. A mí personalmente prefiero imprimir con esta parte y utilizar adhesivos del tipo Dimafix para poder imprimir, y la verdad que me gusta más el acabado que puede dejar el cristal. Retiramos ahora este corcho y aquí nos encontramos por un lado una caja en la que vamos a ver qué nos trae. Y nos encontramos una bobina de filamento de 200 gramos de PLA blanco. Por aquí nos encontramos un adaptador de tarjeta micro SD y la tarjeta SD, que supongo que traerá algún G-code de prueba y será la que utilizaremos para poder imprimir. Cable de alimentación europeo, cable USB, una serie de herramientas, destornillador, ¿vale? Pequeño, una llave y una serie de bridas, y por aquí veo una aguja para limpiar la boquilla ante algún posible atasco. Alicates de corte para cortar nuestro filamento en ángulo, para poder despegar alguna pieza si está un poquito más atascada, y bueno, para cualquier tipo de uso. Juego de llaves de Allen con 1, 2, 3, 4, 5 llaves de Allen. Supongo que estas llaves serán las de todos los tornillos que lleva la impresora. Y por aquí nos encontramos el soporte de la bobina, que viene desmontado para montarlo y es de plástico extruido. La verdad que esto no me gusta demasiado, pero bueno, veremos a ver si da su utilidad, y si no, imprimiremos un soporte mejor para poder tener la bobina. Una espátula y por último las Ts que unen el eje Y con el eje Z, y aquí vemos que una ya lleva el final de carrera. La caja ya la hemos terminado, la dejamos por el lado y continuamos. A continuación vamos a sacar la electrónica, fuente de alimentación y pantalla, que vienen todos en esta caja. La pantalla es una pantalla táctil que está en la parte superior y, como veis, es una caja metálica, y aquí vemos todo el cableado y conexionado identificado para que no tengamos pérdida a la hora de montarlo. Y por último, ya solamente nos queda esto que vemos aquí. Como veis, la impresora viene bastante ensamblada, es decir, yo creo que tardaremos unos 5 minutos como máximo en poder dejarla ensamblada y funcionando. Así que bueno, vamos a sacar la última parte, que sería esta especie de marco, que me he pringado un poco la mano de grasa porque llevo aquí el usillo. Bueno, esta especie de marco que tendríamos el eje Z, el extrusor lo llevamos en la parte trasera. Vamos a darle una vuelta, de todas maneras ahora lo enseñaré más en detalle. Y aquí vemos el extrusor. Una de las cosas que veo es que solamente tiene un usillo en el eje Z, por lo que a mí principalmente me gustan más las impresoras que llevan doble usillo en el eje Z para tener un control más estable. Pero bueno, teniendo bien reguladas las ruedas gracias a las excéntricas que lleva por detrás, yo creo que no va a haber problema a la hora de imprimir. Y bueno, nada más, este sería el eje Z y el eje X, como veis, y vamos a ensamblarlo. Tras realizar el unboxing, vemos que la impresora prácticamente viene montada. Tenemos por un lado este marco principal en el que tenemos el eje Z
el eje X todo ensamblado, perfectamente ensamblado con el extrusor. Y por otro lado tenemos el eje Y, al que le vamos a ajustar un poco las excéntricas para que no se nos mueva tanto la base y el movimiento sea perfecto y no perjudique a nuestras impresiones. Así que vamos a comenzar por apretar las excéntricas del eje Y. Aquí en el eje tenemos que un eje tiene una forma hexagonal para poder apretarlo con una llave, y por otro lado, en este lado lo tenemos cilíndrico, es decir, que las que llevan las excéntricas son las de este lado. Así que vamos a apretarlas un poco para evitar este juego que nos hace el eje Y, que esto es súper importante antes de realizar cualquier impresión. Cogemos de esta bolsa que nos traía, cogemos la llave y vamos apretando poco a poco cada una de las excéntricas, de tal manera que todas, como veis, estas sí ruedan bien. Estas rueda, pero esta patina un poco, así que vamos a apretarla, y estas, lo veis que por mucho que las gire, no mueven el eje Y. Así que vamos a ajustarlas para que todas muevan a la vez el eje. Vale, ya tenemos las tres ajustadas. Aquí deciros una cosa, es importante que no la apretéis demasiado, sino simplemente lo justo para que nuestro eje no se mueva hacia los lados. ¿Por qué? Porque si las apretamos demasiado, cuando llevemos una serie de horas imprimiendo, la goma de los rodamientos se va a ir desgastando poco a poco y nos tomará un poco de holgura cada una de estas ruedas. Así que apretarlas lo justo para que a la hora de desplazar el eje no tengamos ningún problema. Ahora le damos la vuelta a la base y vamos a proceder a ensamblarlo. Comprobamos que se mueva perfectamente, ¿vale? Y con esta bolsita que tenemos aquí, que viene las dos T's y una serie de tornillos, vamos a fijar el marco del eje Z con el eje X al eje Y. Para ello, todo el sistema de extrusión tiene que quedar en el lado izquierdo de esta forma. Y vamos a fijarlo con los tornillos más gruesos, que son 4, por la parte inferior. Para ello es necesario tumbarlo un poco, es decir, lo podemos poner así, y desde aquí fijar los tornillos. Y ahora con el grupo de llaves cogemos la más grande, apretamos bien y nos vamos al otro lado. Ya tendríamos la estructura completamente montada. Ahora vamos a colocar la pieza que lleva el final de carrera en el lado izquierdo y la que no lleva el final de carrera en el lado derecho, utilizando el resto de tornillos que nos traía la bolsa. Ahora, antes de continuar con las conexiones de la electrónica a la impresora, vamos a quitar estos dos tornillos que vienen a cada lado, que son tornillos de seguridad para que el eje no se mueva durante el transporte. Ahora sí podremos mover el eje Z libremente. Es muy importante quitar esos tornillos, si no, la primera vez que pongamos la impresora en marcha no conseguiremos que se mueva, incluso podemos causar algún desperfecto en la impresora. Y por último, nos queda simplemente conectar cada una de estas conexiones que vienen muy bien identificadas. Recordad, para todos aquellos que estéis iniciando en la impresión 3D y sea vuestra primera impresora, el eje Y es este, es la bandeja que se mueve hacia adelante y hacia atrás. El eje X es este, el que se mueve de izquierda a derecha. Y el eje Z es el que sube y baja. De esta forma simplemente conectamos cada uno de los cables en su posición y ya podremos poner la impresora a funcionar. Ya tendríamos ensamblada nuestra impresora. A simple vista vemos que el montaje es súper sencillo. Simplemente tenemos que unir estas dos partes
y conectar los cables que no tiene ninguna pérdida. Recordad, importante, quitar los tornillos que trae para fijar el eje y simplemente ahora con la tarjeta micro SD que viene en esta bolsita vamos a introducirla y vamos a conectar la impresora a la corriente y probar, por ejemplo, un G-Code de los que nos trae de prueba. Y ahora, esta impresora no tiene sistema de autonivelado, pero sí tiene como una especie de guía para que podamos ir nivelando nosotros. Si os dais cuenta, aquí tenemos la opción de nivelado, le damos y podemos hacer que la impresora se vaya a cada una de las esquinas y comprobar en cada una de las esquinas si está bien nivelada o no. Vamos a ir comprobando esquina por esquina y cuando veamos que está perfecta, procedemos a imprimir. Ya tenemos nivelada nuestra base y ahora nos vamos a ir a archivos y vamos a imprimir cualquier G-Code de prueba. Bueno, Govers, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ahora os dejaré con unas tomas de la pieza que ha hecho la impresora para que veáis más o menos el resultado y en los próximos días os traeré la review completa de esta impresora. Ahora realizaré una serie de pruebas y en un futuro también os traeré las mejoras del Alphaways U20. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no estáis suscritos y estáis viendo este canal, ya sabéis, botoncito rojo de más abajo. Y espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta y nos vemos en la próxima. Como siempre, nunca paréis de crear. Hasta la próxima, Govers.